Hermanos, Dios los bendiga, y nos da muchísimo gusto poder tenerlos con nosotros en esta lección número 11, en el cual estamos estudiando el fracaso humano y la gracia divina. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de el orgullo y sus consecuencias. Cómo el orgullo y las consecuencias se empezó a desarrollar a través de la historia. Como ustedes saben, estamos estudiando Génesis y el día de hoy vamos a basar nuestro estudio, nuestra reflexión bíblica en Génesis capítulo 11, del versículo 1 al versículo 9. Entonces, vamos a ver cuál es la verdad central de nuestro estudio del día de hoy. Bueno, basándonos en este texto, queremos aprender y analizar cómo el orgullo y la autosuficiencia producen consecuencias trágicas en el hombre. El orgullo y la autosuficiencia pueden tener consecuencias terribles en la vida del hombre, y es por esto que el hombre no debe olvidarse de reconocer a Dios en todas las cosas. Tiene que depender de Él siempre, porque si no hace esto, el orgullo puede empezar a sembrar, a meter sus raíces en su corazón y llevarlo a consecuencias desastrosas. Los invito a que me acompañen ahí en sus Biblias y vamos a leer los pasajes bíblicos que son la base para nuestro estudio del día de hoy. En Génesis capítulo 11, los versículos 1 y 2 que tenemos a continuación, que pueden acompañarnos aquí en la pantalla, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Recuerden que estamos en la historia después del diluvio. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre. Fíjense cómo aquí está el centro de lo que queremos estudiar, cómo el pecado a través del orgullo empieza a sembrarse en el corazón de este pueblo nuevo. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Entonces están pensando hacer un nombre para ellos, es decir, quieren fama, quieren ser conocidos en toda la tierra. Y continúa diciendo su palabra: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces aquí vemos cómo Dios interviene para parar estas acciones de orgullo, de vanidad, de soberbia de estos pueblos. A veces las intervenciones que Dios tiene en nuestras vidas no nos gustan, pero tenemos que entender que cuando Dios interviene en nuestras vidas, lo hace por bien, nos quiere ayudar, nos está tratando de enseñar algo, nos quiere hacer que volteemos a verlo a Él. A veces nos va a doler, a veces nos va a incomodar, pero el propósito de Dios es que podamos nosotros volver nuestra vista a Él, volver nuestro rostro a Él y poderlo ver y reconocer que Él es el centro y lo único que necesitamos en nuestra vida. Y continúa diciendo en el versículo 8:
Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Y finalmente en el versículo 9, que es el último versículo de nuestro texto de hoy: por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Este es el contexto bíblico de nuestro estudio del día de hoy. Aquí vemos un pueblo que se va desarrollando, y como lo hemos visto en otros estudios, es un ciclo este. Cuando el hombre, Dios interviene poderosamente, milagrosamente en la vida del hombre, lo salva, lo ayuda, y esa generación busca a Dios en agradecimiento, busca honrarlo, pero lamentablemente a veces la segunda, la tercera generación se van perdiendo porque se les va olvidando esa intervención divina de lo que Dios hizo en sus vidas. Y vemos este patrón se vuelve a repetir aquí en esta ocasión. Y podemos empezar con algunas ideas introductorias a este tema de las consecuencias del orgullo en la vida del hombre, al mencionar que cuando el hombre descuida su relación con Dios, fácilmente se olvida del cuidado y dependencia que tiene de Él. Es muy fácil el hombre olvidarse de Dios cuando todo le está yendo bien, cuando está alcanzando sus metas, cuando está logrando cosas significativas en su vida. Entonces de repente el hombre se puede olvidar de Dios. El hombre puede olvidarse de Dios y descuida su vida espiritual, y puede llegar a creer que no lo necesita. Y esto es el mismo caso, como mencionaba ahorita, que al desarrollarse los pueblos y las naciones, se fueron olvidando que Dios los había salvado de un diluvio, de un desastre natural, como consecuencia del aumento del pecado, y estos pueblos se fueron olvidando de lo que Dios había hecho en sus vidas. Esto los llevó a creer que no necesitaban de Dios. Llegaron a pensar que nosotros lo podemos hacer solo, no necesitamos. Empezaron a construir su torre y dijeron: vamos a hacerla que llegue lo más alto hasta el cielo, para que la gente sepa que aquí estábamos nosotros. Casi estaban haciendo una estatua, un monumento a su nombre como pueblo. Ellos querían fama, querían reconocimiento. Y a veces cuando el hombre se pone en esta condición, de repente cree hasta poder ser más grande que Dios. Y lamentablemente esto lo puede llevar al punto incluso de no creer que Dios existe, que lo único que existe es la mente, el poder del ser humano, las capacidades de la persona. Qué triste cuando las personas llegamos a este punto. Digo llegamos porque creo que todos en un determinado momento podemos estar en esta situación y debemos de tener cuidado de ello. Y quisiera compartir con ustedes 3 puntos, 3 enseñanzas grandes basadas en este texto, que están relacionadas con las consecuencias del orgullo desarrollándose en nuestra persona cuando no nos cuidamos de ello y cuando nos olvidamos de Dios. Y el primer punto es el orgullo y la mente, cómo el orgullo afecta nuestros pensamientos. Y en esta historia de la construcción de la Torre de Babel, Dios nos enseña cómo el orgullo empieza a nublar los pensamientos de las personas. El orgullo pone un velo sobre tus ojos, sobre tu entendimiento, y no nos permite pensar con claridad. Eso hace el orgullo.
empieza a atacar tu mente primero, tu entendimiento. Y en este punto me gustaría compartirles 3 efectos que tiene el orgullo en nuestros pensamientos. El primero es que el orgullo impide que nosotros podamos identificar el propósito de Dios para nuestras vidas. Así como estos pobladores, este pueblo, empezó a construir esta torre, esta ciudad, y lo que hace el orgullo es que quita el enfoque de Dios y lo pone en nuestra persona. Y entonces cuando tú estás concentrado en lo que tú quieres, en lo que tú puedes hacer, entonces difícilmente vas a poder ver o identificar cuando Dios te está llamando a cumplir sus propósitos divinos en tu vida. Esto es lo primero que hace el orgullo. Si estás batallando para entender qué es lo que Dios quiere para tu vida, lo más seguro es que existe un poquito de orgullo ahí, de autosuficiencia en tu mente, en tu corazón, que te está impidiendo ver el propósito divino para tu vida. Lo siguiente es que el orgullo también nubla nuestra capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Como ya te convenció el orgullo de estarte centrando en ti, de estar buscando cumplir tus propios deseos, lo que tú quieres, entonces, ¿qué es lo que hace? Pues entonces también te empieza a convencer que algunas cosas que son malas, pues que a lo mejor no son tan malas. Y empieza a nublar esta capacidad de distinguir entre lo que es correcto y lo que es bueno y lo que es malo. Entonces te empieza a convencer que hay ciertas cosas que puedes hacer y que no pasa nada. Nubla tu capacidad para distinguir, como dice el autor de los Hebreos, que falta esa capacidad de discernir entre el bien y el mal. La tercera cosa que hace el orgullo con nuestra mente es que nos lleva a pensar neciamente. El orgullo siempre te lleva a convertirte en una persona necia, con una persona que es irracional, una persona que no piensa, no analiza, sino se basa en la víscera, sino se basa en cómo las cosas lo afectan a él o a ella. Entonces, estos pensamientos necios centrados en la persona, nos lleva a conductas de desobediencia a Dios. Las personas empiezan a hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios y a veces ni se dan cuenta que lo hacen hasta por rebeldía, porque ya el orgullo está en su corazón. Por dar un ejemplo, la palabra nos enseña que debemos de perdonar al prójimo. Y en Mateo capítulo 18, versículo 15 nos dice su palabra que si una persona ha pecado contra ti, dice, ve y busca a tu hermano. Y esto es interesante porque cuando uno ha llegado a convencerse por el orgullo que algo es incorrecto, porque ya se le nubló la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, entonces ¿qué sucede? Esa persona dice, ¿yo por qué voy a pedir perdón si yo fui el ofendido? Pero ese no es el Espíritu hablando, eso no es la palabra operando dentro de nuestra mente y nuestro corazón, sino ese es el orgullo diciendo, ¿yo por qué me debo de rebajar que aquella persona venga y me pida a mí perdón? Entonces el orgullo empieza a generar estos pensamientos necios en nuestra mente y empezamos de formas a veces imperceptibles a desobedecer a Dios, a rebelarnos contra Él y sus preceptos, sus verdades eternas, con la justificación
de algo que nosotros creemos, porque en el mundo tal vez eso sería válido. Las personas que no conocen a Dios tal vez sería válido eso, que si tu enemigo te ofende, pues que tú no le pidas perdón a tu enemigo, o que si tu enemigo te persigue o te ofende, pues tú lo trates a lo mejor mal o con indiferencia. Pero dice la palabra, nos enseña Jesucristo a través de uno de sus mensajes en el monte, en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, dice que si tu enemigo te maldice, te persigue, se burla de ti, dice, ámalo, ora por él, bendícelo, aleluya. Pero solamente esto lo puede ser un corazón que no está consumado, no está lleno de orgullo, que no tiene pensamientos necios en su corazón, en su mente. Eso es lo que hace el orgullo, nos lleva a pensar de manera necia. Y la segunda enseñanza que podamos nosotros ver aquí es el orgullo y el éxito. Pero antes de continuar con este punto, es muy importante que nosotros reflexionemos que el orgullo empieza en la mente. Pero cuando el hombre llega a convencerse de que sus caminos son correctos, se deposita en el corazón. Esto lamentablemente prepara el corazón para darle la espalda a Dios y buscar sus propios caminos. Y es aquí donde llegamos al segundo punto, el orgullo y el éxito, donde el corazón del hombre ya está buscando sus propios caminos, porque ya se convenció que no necesita a Dios en su vida, no necesita depender de Dios en su vida. Una vez que el orgullo consume nuestros pensamientos y se asienta en nuestro corazón, nos engaña hasta el punto que llegamos a creer que todo lo que logramos es por nuestras propias fuerzas. Eso es lo que hace el orgullo. De esta manera empezamos nosotros a realizar proyectos por nuestras propias fuerzas. Nosotros empezamos a hacer cosas por nuestras propias fuerzas, sin buscar la dirección de Dios. Esto fue lo que manifestó este pueblo en este texto al declarar en el versículo 4 que ellos declararon y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad, o sea, vamos a hacer lo que nosotros queremos, vamos a nosotros tener éxito, es lo que están diciendo. Vamos a construir una torre, vamos a ponernos metas grandes. Y algunas personas hasta le hacen bíblico, es que Dios quiere que sueñes en grande, es que Dios tiene planes grandes para ti. Sí, pues Dios lo tiene, pero por eso nosotros debemos de buscar la voluntad de Dios, debemos de buscar la dirección de Dios, no hacer nuestros propios planes y después esperar que Dios siga detrás de nosotros y nos ayude cuando nos metemos en problemas. Entonces este pueblo hizo esto. Continúa diciendo este mismo texto, cuya cúspide llegue al cielo. Suena de lo más humanista y lo más centrado en el hombre que podamos. Vamos a ponernos una meta muy grande, alcanzar las estrellas, dicen por ahí. Y hagamos un nombre. Y regresando a este punto del orgullo y el éxito, existen por lo menos dos conductas a las cuales nos lleva el orgullo, dos conductas relacionadas con el éxito, relacionadas con el hombre buscando lograr sus propias metas, ponerse metas grandes, metas humanas que no tienen nada que ver con Dios. Y no me malentiendan, yo creo que nosotros debemos de tener metas grandes, debemos de tener expectativas altas, pero todo esto alineado a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque a final de cuentas no importa lo que nosotros logremos aquí en el mundo,
Si no es lo que Dios quiso para nuestras vidas, todo ese trabajo es en vano. Su palabra también nos dice, Lucas capítulo 9, versículo 23 en adelante, dice que de qué aprovecha el hombre ganarse el mundo si pierde su alma. Ese es el punto clave de esto. No tiene caso que tú tengas 1000 títulos en tu pared o tengas muchos logros. Si Dios no es el centro de tu vida, todo lo que estás haciendo es en vano. Si Dios no es el que está dirigiendo tu vida, no es el que te está mostrando lo que Él quiere para ti, entonces todos los logros son en vano, son temporales y se van a acabar cuando se acabe nuestra vida. Pero si nosotros nos enfocamos en lo que Dios quiere, lo que estamos sembrando, como dice en Colosenses capítulo 3, va a ser para las cosas de arriba, las cosas que están en el cielo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que pongamos nuestra mirada en las cosas eternas, no en las cosas temporales, finitas, que están aquí en el mundo. Y lo primero cómo afecta nuestra perspectiva sobre el éxito, el orgullo, es que nos convence de buscar el éxito personal en lugar de buscar cumplir la voluntad de Dios. Lamentablemente yo reconozco que un tiempo en mi vida yo también caí en esta trampa de buscar los títulos, de buscar los puestos. ¿Por qué? Porque es lo que nos enseña el mundo materialista, es lo que nos enseña el mundo humanista, es lo que nos enseña este mundo lleno de vanidad, de fama, de gloria, centrada en el ser humano. Que tú buscas tu éxito, que tú seas una persona exitosa, que tú seas una persona que gane mucho dinero, que tengas muchas cosas, que tengas carros, que tengas casas, todo centrado en el materialismo, todo centrado en el materialismo. Incluso en el mejor de los casos, algunas personas altruistas, algunas personas que buscan apoyar al mundo, tratan de encontrar el éxito a través del servicio a los demás, pero sin Cristo, lamentablemente, todas esas cosas son obras muertas. Si Cristo no está en mi corazón, si Cristo no está en mi corazón y yo regalase toda mi fortuna a los pobres, de nada sirve. De nada sirve, porque incluso ese acto que pareciera generoso y que pareciera no egoísta, realmente es egoísta, porque realmente lo que está haciendo, está tratando de satisfacer y llenar un vacío en mi corazón, de una necesidad de sentirme útil, de una necesidad que yo tengo de sentirme reconocido como una persona buena, de esa necesidad de recibir reconocimiento. Aún esas cosas que parecieron buenas, si no están dirigidas por Cristo, son inútiles. Esa es la tesis o eso es una de las enseñanzas que aprendemos del caso de aquella mujer que ungió los pies de Cristo con un perfume muy costoso. Dijeron, uno de los discípulos dijo, Cristo, es un desperdicio ese perfume, lo podemos vender y obtener mucho dinero para los pobres y las viudas. Y alguien diría, pues eso es algo bueno, vamos a ayudar, es cierto, podemos beneficiar, vamos a hacer poder alimentar y poder suplir las necesidades de los huérfanos, de las viudas con ese dinero. Pero eso no era la voluntad de Dios. Algo que pareciera bueno, pero si no está dirigido por Dios o no está Cristo en el centro de esa acción, entonces en vano es. Y esto es lo que hace el orgullo. Recuerden que el corazón es muy engañoso.
Por eso necesitamos a Dios en nuestra vida para poder distinguir cuando el corazón nos está engañando, cuando el corazón nos está llevando por un camino que nos va a dejar en destrucción. Y eso es lo que sucede en este punto del éxito. El orgullo nos convence de buscar nuestros propios caminos en lugar de la voluntad de Dios. Y el segundo es que el orgullo nos lleva a buscar insaciablemente el reconocimiento de los demás. Cuando nosotros nos sentimos que la gente no nos aprecia, que la gente no reconoce nuestro trabajo, cuando nosotros sentimos que los demás no nos están dando la honra que nosotros creemos que nos merecemos, entonces tenemos que tener cuidado. Porque entonces yo tengo una expectativa de recibir algo que solamente le pertenece a Dios. Solamente Dios merece la gloria, solamente Dios merece la honra y todo reconocimiento por cualquier cosa que yo logre, porque al final de cuentas los dones que yo tengo, las fuerzas que yo tengo para trabajar, esas fuerzas me las dio Dios. Yo no merezco reconocimiento. Yo debo de enfocarme en hacer lo que Dios quiere, en hacer su voluntad y que Dios me reconozca. Eso debe ser el centro de mi, ese debe ser realmente mi deseo. No que sea yo reconocido por los hombres, porque recuerden que los hombres pues somos imperfectos. Y a veces pues no vamos a reconocer el trabajo de una persona porque se nos olvida, porque somos despistados, porque a lo mejor en nuestra mente, en nuestro corazón, a lo mejor no creemos que ese trabajo, ese esfuerzo merece reconocimiento, porque somos seres humanos imperfectos. Y cuando nuestra mirada está puesta en eso, nosotros vamos a vivir desilusiones, vamos a vivir frustraciones porque queremos y necesitamos eso. Pero créanme, Cristo es suficiente, aleluya. No necesitamos el reconocimiento de los hombres. Cuando Cristo llena todos nuestros vacíos, no hay nada que nosotros podamos pedirle a una persona aquí en la tierra. Yo entiendo que nosotros necesitamos ser amados, necesitamos sentir reconocimiento, necesitamos ser animados, necesitamos ser motivados, necesitamos que las personas nos feliciten, eso lo entiendo y es saludable, lo debemos de recibir, lo debemos de dar, pero el cuidado que tenemos que tener es que si eso es la razón por la cual yo hago las cosas, entonces desde el inicio yo estoy planeando para fracasar emocional y psicológicamente. Eso no debe ser el motor, eso no debe ser lo que me lleva a actuar o a hacer las cosas, sino Cristo debe ser lo que me lleve a servir, a entregar mis dones a la humanidad, así como lo hizo Cristo. Porque entiendo que soy parte de un plan más grande que mi propia vida, un plan divino, supremo, que es mucho más grande que mi propia vida. Y por eso busco alinearme a la voluntad de Dios en lugar de dejar que el orgullo me distraiga y me desvíe en búsqueda insaciable y necesaria del reconocimiento de los demás. El orgullo tarde o temprano se manifiesta por nuestras acciones. Lo podemos esconder o intentar esconder, pero tarde o temprano se va a manifestar. Lo que le hemos alimentado a nuestro corazón se manifestará. Si han sido pensamientos de soberbia y orgullo, se manifestará por medio de un estilo de vida que no busca recibir la dirección de Dios. Y en el mejor de estos casos,
Y esto tenemos que tener mucho cuidado porque muchos creyentes, seguidores de Cristo, caemos en esto como yo también lo hacía en su momento. A veces, en el mejor de los casos, solo le pedimos a Dios que bendiga nuestros planes. Oramos y decimos: Dios, bendice mis planes, por favor. Bendice este negocio, Señor. Bendice este proyecto. Pero esto es muy alejado de lo que Dios quiere para nosotros. Dios no quiere que nosotros emprendamos negocios, planes, proyectos y luego que después le pidamos a Él de su bendición. En su misericordia Él nos bendice, en su misericordia Él nos guarda y nos cuida. Pero el plan de Dios es que primero lo busquemos a Él para recibir de sus pensamientos, de sus planes, y después nosotros pongamos en marcha lo que Él nos ha dicho. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Vamos a la última enseñanza de este estudio: el orgullo y el fracaso. Dado que el orgullo lleva al hombre a buscar el reconocimiento y el éxito personal, pero cuando no cumple la voluntad de Dios, como no está cumpliendo la voluntad de Dios, ¿qué sucede? Bueno, cuando este hombre fracasa, no sabe cómo manejarlo, porque no está alineado a la voluntad de Dios. Como su vida está basada, el indicador del bienestar, de lo bien o lo mal que se está yendo esta persona, está basado en el éxito. Entonces cuando fracasa, pues entonces se siente que no sirve, se siente que no está haciendo lo correcto. Pero muchos hombres en la Biblia fracasaron por sus errores, por sus debilidades naturales. Pero cuando nosotros estamos agarrados de la mano de Dios, el fracaso tiene otro sentido, el fracaso tiene otro enfoque. Pero ¿qué efectos tiene el fracaso en la vida del hombre que ha sido dirigido por el orgullo? Bueno, primero, el orgullo genera confusión en su vida. Dado que cree estar haciendo todas las cosas correctas, que está haciendo las cosas bien, porque le está yendo bien, está teniendo éxito, pero ¿qué sucede? Cuando fracasa, se frustra profundamente, porque no entiende qué fue lo que sucedió. Y este fracaso lo lleva a sentirse vacío, ya que toda su esperanza está puesta en el éxito de sus planes. Y por último, este fracaso impide que aprenda de sus errores. Como no está buscando la dirección de Dios, no está buscando aprender de Dios, no está buscando depender de Dios, entonces no tiene la humildad porque está lleno de orgullo. Entonces no tiene la humildad para reconocer cuando se equivoca. Un hombre alejado de Dios corre el riesgo de perderse al enfrentar el fracaso. Conocemos muchas historias y es muy lamentable. Sabemos de muchas historias de hombres y mujeres alejados de Dios que se quitan la vida porque no pudieron lidiar con el fracaso en su vida. Su corazón se puede endurecer y pueden vivir estas personas con heridas profundas si no buscan a Dios para que sean sanadas. Al final el fracaso, al final el orgullo manifiesto en el corazón del hombre tiene consecuencias devastadoras. Vamos terminando. ¿Cuáles son las lecciones de fe que tenemos para este estudio? La historia de la Torre de Babel es un claro ejemplo del
peligro de caer en la trampa del orgullo. También el orgullo es una de las obras de la carne que ciega el entendimiento del hombre. Y el creyente no está exento, no es exento de caer en la trampa del orgullo, y por eso el creyente debe asegurar que busca constantemente la dirección de Dios. Y no pudiéramos terminar esta lección sin invitarlos a que tomen alguna decisión de fe. La primera es: pídale al Espíritu Santo que examine su corazón para quitar toda actitud orgullosa que se haya depositado en usted, en su corazón. Pídale: Dios, quita de mí, examina mi corazón, como lo hizo David en aquel momento trágico, en aquella ocasión que cayó a causa del pecado. Él le pedía a Dios que su espíritu lo examinara y le arrancara de su corazón todo orgullo, todo pecado que lo estaba haciendo caer. La segunda invitación hoy es: pídale a Dios que le limpie su mente de todo pensamiento que provenga del orgullo. Uno de mis pasajes favoritos, que está en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no nos conformemos a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que pedirle constantemente a Dios que renueve nuestros pensamientos. Y por último, renueve su mente diariamente, leyendo la palabra y buscando la dirección de Dios para tomar decisiones de su vida. Los invito a que me acompañen en una oración para cerrar este tiempo de oración, de ese tiempo de estudio, Padre Santo, te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno, tú eres paciente, Señor, con nosotros. Y el día de hoy que has hablado en nuestro corazón sobre el orgullo, sobre la vanidad, sobre la soberbia, Padre, ayúdanos, Dios. Ayúdanos a depender de ti. Arranca de nosotros todo pensamiento, todo lo que está depositado en nuestra mente y nuestro corazón que pueda estar ligado al orgullo. Sácalo, Padre, ayúdanos, límpianos de todos esos pensamientos y emociones y actitudes incorrectas. Y ayúdanos a caminar con humildad, con entendimiento, con amor hacia los demás. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos dio muchísimo gusto, mucho gusto que nos hayan acompañado en el estudio del día de hoy. Es el penúltimo estudio de esta serie, El fracaso humano y la gracia divina. La próxima semana estaremos compartiendo con ustedes la última lección de este estudio, y ha sido una bendición poder estarlos acompañando durante este tiempo que sabemos que ha sido de gran bendición para sus vidas. Sabemos que Dios les ha dado enseñanzas poderosas para poder ustedes buscar y voltear a ver a Dios. Los invitamos a que nos acompañen en nuestras redes sociales. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, motivo de oración, con todo gusto, compártanla en un inbox en la página de Facebook, Iglesia Saltillo, y con todo gusto oramos por ustedes. Hasta la próxima lección. Dios me los bendiga.